conferencia es una conferencia sobre la interpretación de los sueños que estamos desarrollando aquí en la Biblioteca Pública Iván de Vargas desde el mes de octubre, que estamos ahí hablando de la interpretación de los sueños. Porque como bien decía Freud, soñamos todos. Hay muchas cosas que son particulares después dentro del sueño, que son particulares de cada uno, ¿no? Nadie tiene el sueño de nadie. Siempre el sueño es algo muy personal. Pero viene contenta, muy contenta. Que el sueño, decía, es algo muy personal, pero que todos soñamos, que es un fenómeno, vamos a decir, que es un efecto de los procesos del inconsciente. El sueño es el resultado de un trabajo del inconsciente. Y por eso estamos aquí, para averiguar algo de esa cosa que llamamos el inconsciente. El inconsciente freudiano, ¿no? Que es el inconsciente que aquí nos interesa, que antes de Freud ya existía el inconsciente. Pero el que nos va a interesar ahora es ver lo que Freud nos dice sobre el inconsciente. Eso fue la introducción. Entonces, me llamo Clémence Lenis, soy psicoanalista de la Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Es una escuela que está en Madrid desde hace más de 40 años y que se ocupa, trabaja para el cuidado de la salud mental de los madrileños y de más allá, ya que trabaja también para la formación del psicoanalista en Madrid y en el mundo, porque ahora, ¿no?, como ya lo sabéis, gracias a la formación online podemos tener alumnos en todo el mundo. Bueno, por un lado es la escuela donde el psicoanalista se tiene que ir formando para toda la vida. No se puede uno abandonar la formación del psicoanalista. ¿Y saben por qué? Por una sencilla razón. Porque si no, uno olvida que tiene inconsciente. Porque Freud lo que nos va a decir aquí, en ese texto de la interpretación de los sueños, Freud nos viene a decir que todo el aparato está preparado para que caigamos en la ilusión del poder de la conciencia. Me creo lo que veo, me creo lo que siento, y entonces no me entero que existe el inconsciente. Entonces decimos que para que uno no se olvide nunca que existe el inconsciente, pues tiene que estar en una escuela donde le van a recordar constantemente, por el estudio de los textos, por la supervisión de su trabajo y por su propio análisis. Es decir, constantemente le van a tener que interpretar para decir, ajá, caíste en la trampa, te creíste lo que decías, que no. Es decir, una cosa que también ya fuimos viendo un poco en las conferencias anteriores, es que lo que viene a decirnos Freud es que vivimos en dos realidades diferentes, constantes, en paralelo. Nuestra realidad psíquica y nuestra realidad material, esa que compartimos aquí, todos. Pero después, claro, muy buenas, adelante. Sí, debe haber asientos y si no hay, miren, aquí también hay una silla, dos sillas. Vamos a ver, ¿quieres una silla? Pero mejor aquí, ¿no? ¿Quieres aquí? Digo, porque aquí se va a gustar. Bueno, lo que decía, que vivimos en dos realidades diferentes. La realidad esa que compartimos todos juntos. Pero cada uno se va a llevar de esa conferencia una cosa particular. Y no se va a parecer a nadie. ¿No? Es decir, que cada uno va a escuchar
lo que le interesa. Y hay otras cosas que ni va a escuchar, como si no hubiese sido dicha. Eso ustedes ya lo saben. Digo que ya lo vivimos en nuestra vida cotidiana, ya nos damos cuenta. Digo, si conversamos con el otro nos cuenta una historia, ¿no? Y nosotros contamos otra y no corresponde. Él tiene su versión y yo tengo la mía, ¿no? En ese sentido. Entonces, en la interpretación de los sueños, Freud va a utilizar los sueños para hablarnos de ese aparato psíquico, de esa vida psíquica de la cual antes de Freud no sabíamos nada. Porque él nos va a decir, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de Galileo? Digo, que Galileo es un muy buen ejemplo, porque Galileo nos vino a decir, es a nivel, ¿no?, que lo que veíamos era una ilusión. Que nosotros veíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero que es una ilusión. Que nuestra posición en la Tierra no nos permite darnos cuenta de los movimientos de la Tierra. Y no es que seamos estúpidos, es que no se puede. Entonces, ven que ahí ya vivimos en dos realidades diferentes. Vivo en la ilusión de que el Sol gira y con mi saber, con mis conocimientos, ya sé que no. Ya sé que es la Tierra que gira alrededor del Sol. O sea, ya no me dejo engañar. Aunque no me dejo engañar, pero más o menos, ¿no? Digo, porque lo decimos nuestra manera de hablar, ¿no? Se ha puesto el Sol, no sé qué, cuando la que gira es la Tierra. Y además, ¿no?, porque pensaba, claro, la Tierra gira a 82.000 kilómetros por minuto, no sé, ahora no me acuerdo si era por hora o por minuto, pero que no tenemos ni una sensación de ese movimiento. Es que estamos ciegos. Pues Freud viene a decirnos que también estamos ciegos con nuestros sentimientos. Que creemos que queremos a tal persona. No, dice que no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le hacías? Le lanzo una. ¿Hay un asiento todavía? Entonces va a venir a decirnos que padecemos de nuestros sentimientos. Padecemos de nuestros sentimientos. Primero, no los podemos controlar, ¿no? Que si no, que nos cae ahí, yo siento tal cosa, siento tal otra, y no lo he decidido. Y además no sé por qué siento lo que siento. Aunque después yo utilizo la razón para intentar explicar, pero no lo sé. Bueno, todo eso para recalcar la idea de que existen esas dos realidades, ¿ok? La psíquica y la material, las que compartimos todos. Entonces, hoy nos toca el título, decía, los sueños típicos. ¿Ustedes saben lo que es un sueño típico? Porque habrá sueños típicos, ¿no? Hay un sueño típico. ¿Qué quiere decir típico? Quiero decir, en el sueño. Típico, decimos, es habitual, ¿no? Es habitual. Entonces, nos va a hablar de esos sueños que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos podido soñar. No todos, porque hay unos que ni se acuerdan que sueñan, ¿no? Que tienen la sensación de la aventura nocturna, pero bueno, se acuerdan, ¿no? Pero después hay los sueños típicos, que son no porque todos casi hemos soñado con esos sueños, sino y sobre todo porque tienen algo que ver con lo universal que hay en nosotros todos. Es decir, todos somos muy personalísimos, ¿no? No nos parecemos a nadie. Sin embargo, hemos pasado por entonces hay rasgos por los cuales, para hacernos humanos, todos hemos pasado por eso.
claro, todos de una manera diferente. ¿Qué es lo que nos hace particular? Que cada vivencia, aunque corresponda... No, digo, por ejemplo, todos hemos nacido, a todos nos ha parido nuestra madre. Y sin embargo, ese acontecimiento en cada uno de nosotros fue diferente. Pues con nuestro... Muy buenas. Con nuestro... No sé si quedan sillas, señor. Porque el nacimiento, ¿no?, que somos mamíferos, el nacimiento nuestro fue lo mismo que un nacimiento de un animal. Bueno, nosotros hemos nacido en un hospital, en general, ¿no?, en una clínica, pero si no, es un acontecimiento muy animal. Es decir, que para el psiquismo vamos a considerar que el ser humano tiene que pasar por un proceso para humanizarse. Porque el ser humano cae en un mundo de humanos. Con eso ya tiene muchas posibilidades para hacerse humano, ¿no? Porque si cae en otro lugar, pues vete a saber, aunque sea un ser humano, no se va a formar como un humano. Si no cae con otros humanos... Por favor, aquí, una silla. Queda otra, ¿eh? Queda otra. Bueno, queda una silla. Entonces, lo que los sueños típicos nos van a enseñar es ese proceso por el cual todos hemos pasado. Primero vamos a contar el primero. El primero, que se llama el sueño de... Es que no me acuerdo. No me acuerdo porque tiene para Freud, ¿no?, un título, pero es el sueño de avergonzamiento por sentirse desnudo frente a una situación. ¿Lo has soñado? Yo me acuerdo cuando era pequeña, lo soñé. Es terrible. La sensación es, estoy desnuda, tengo una vergüenza, no sé cómo esconderme, no me puedo esconder. Hay ¿no?, esa cosa así que pasa en los sueños, que es parálisis, no me puedo escapar de la situación, y hay un montón de gente. Hay un montón de gente y yo estoy desnuda. Y paso una vergüenza terrible. Por lo de desnuda quiso ver, ¿no? Si era verdad o no. Entonces dice que es un sueño muy particular. Primero, no tiene por qué el soñante estar del todo desnudo. Puede estar mal vestido, pero él siente la sensación de vergüenza. Una sensación de vergüenza, eso es lo que representa el sueño, la vergüenza. Y frente a eso, claro, tiene vergüenza porque hay un montón de gente. Siempre. En el sueño típico hay un montón de gente. ¿Ok? Pero la cosa más rara, como suelen ser los sueños, es que esa gente ni me mira, ni me presta atención, como si no existiese. Pues eso son las características del sueño típico. No puedo escapar a la situación, siento vergüenza, no me puedo esconder, hay un montón de gente, pero nadie me mira. Y termino despertándome porque tengo una sensación de vergüenza tal que me termino despertando. Eso a veces sí y a veces no, ¿no? Uno al final. Entonces dice, pero ¿de qué se trata ese sueño? ¿Ustedes han hecho algo similar? Que es típico y ustedes aquí no han soñado con algo parecido, porque dice, sí, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pero ahí en la niñez, en la juventud, son sueños de... ¿No? ¿No se acuerdan? No. Bueno, sin embargo, es un sueño típico. Y vuelvo a decir, a veces no es estar del todo desnudo y sentir, ¿no?, la vergüenza, sino que a veces es estar mal vestido, no tener bien el uniforme, no estar bien peinada o cosas así, y entonces, ¿no?, ahí vemos que surge la vergüenza.
Entonces nos va a explicar Freire que eso tiene que ver con algo infantil. Porque Freire nos va a contar que en los sueños, ¿saben dónde vamos en los sueños? A la infancia. Siempre vamos a la infancia. Entonces, aunque el sueño parece una super creación, con unas super ideas, ¡wow! Mira lo que he soñado, que no. Son elementos que se han utilizado para fabricar algo que para el sujeto ya es conocido, pero claro, se ha deformado. ¿No? Lo que decíamos de las dos realidades. Es decir, desde el lugar donde se fabrica el sueño y donde yo después lo puedo ver, o lo puedo relatar, o lo puedo contar, entre este y este hay una deformación. Se hace un trabajo que las ideas se desforman. ¿Para qué? Para que la conciencia no se entere. Entonces se encuentra con un sentimiento de vergüenza. Después, cuando Freud interpreta ese sueño, interpretar quiere decir reconstruir para saber de dónde viene ese deseo que se realiza en el sueño, ¿no? Vemos que ahí hubo una deformación total. Porque dice, es un recuerdo infantil el sueño de vergüenza, de avergonzamiento con la propia desnudez. Dice, es un recuerdo infantil. Y ese recuerdo infantil de cuando éramos niños, que ya ni siquiera nos acordamos, pero lo hemos visto en nosotros, porque después de nosotros vinieron muchos niños, y lo hemos visto en los niños. Es el placer del exhibicionismo infantil. ¿Se acuerdan? Cuando los niños ahí están chiquititos así, que van corriendo por todas partes desnudos, y que se te ven y se ponen en la panza, que se enseñan. Sí, es el placer de la exhibición. Es decir, que ahí el niño, ¿no?, le encanta exhibirse y exhibirse desnudo. Entonces, pero claro, como veis, eso... Ah, no tiene silla. Yo tampoco. No tenemos más. Lo siento. No sé, ¿se puede compartir? No, ¿no? Bueno. ¿se puede sentar aquí? Bueno, donde quiera. Vamos a ver, entonces, porque tengo la cámara que está aquí. Me tengo que mantener. Bueno, entonces, yo decía... Entonces, decía que ese placer de la infancia, ¿no?, que tuvimos que reprimir, que nos tuvieron, ¿no?, que decir y repetir, vete a vestirte, no puedes correr así, no vayas por los pasillos así, nos lo tuvieron que repetir y repetir varias veces hasta que por fin conseguimos tener un poco de vergüenza y de dejar de salir desnudos. Porque el sentimiento de vergüenza, ¿qué es? ¿No? Cubre, es un sentimiento que me impide salir, porque si no tengo vergüenza, pues yo voy. Entonces en el sueño es lo que el trabajo que se hace entre una parte del sueño y la otra es esa transformación. Es decir, que en la conciencia tengo vergüenza para que no se vea que bien me lo paso todavía en la edad adulta, me doy estos gustitos. Vamos a decir, ¿no? Digo, en general es en la juventud, ¿no? Esos sueños. Digo, de ir. Y entonces es muy interesante porque nos va a hablar cómo se hace el trabajo del sueño. Porque el trabajo del sueño entonces va a transformar lo que era el placer exhibicionista, lo transforma ¿en qué? En vergüenza. Y en demás en no poder moverme, no puedo escapar. Y también el otro elemento es el elemento de la gente que está enfrente. Un montón de gente y que no me miran. Entonces, por favor, si quiere, aquí está. Vale, disculpa. Entonces, lo que nos va a contar ahí va a decir que también es un proceso que va a enseñar, ¿no?, el niño
no iba a exhibirse delante de cualquiera. El niño elegía, porque la exhibición, el placer de exhibir del niño es una fantasía de seducción. El niño va así para seducir, es su manera de seducir. Todavía no le tiene la labia, entonces tiene que ir pum, pum, pum. Va a ir desnudo para seducir. ¿Y a quién va a seducir los niños? ¿A quién van a seducir? ¿Cómo? A sus amores. Papá y mamá. ¿Qué vamos a hacer? Es así. ¿Ok? Y entonces, y además son dos personas que le van a prestar bastante atención. Quiero decir, en comparación con el sueño, ¿no? En el sueño vemos mucha gente y no prestan atención. Pues en el recuerdo infantil que uno repite ahí en ese sueño es gente que me importa y que no está indiferente. Incluso que viene y me dice, cúbrete, tápate, no puedes estar así. Es decir, que en la interpretación de los sueños, Freud nos va a explicar qué es lo que hacemos en los sueños. Volver a la infancia, repetir algún recuerdo infantil. Pero vas a decir, no, pero ¿qué me dices? Si ayer yo soñé que no sé qué, no sé cuánto, de la semana pasada, que no tiene nada que infantil. Entonces nos va a explicar cómo sabe eso. Porque cuando yo voy al psicoanalista y que le voy a contar mi sueño, no me quedo con solamente el relato, sino que una vez que he relatado el sueño, el psicoanalista me dice, ¿y qué se me ocurre sobre este sueño, por ejemplo? Ah, es que me acuerdo. Y entonces ahí empieza lo que se llama la asociación libre. La asociación libre es el trabajo que tiene que hacer el paciente. Y es algo que existe únicamente en el diván de un psicoanalista. Porque es una forma de hablar muy particular. Es una forma de hablar que solamente se puede practicar ahí. Porque se habla sin ocuparse de la razón, sin ocuparse del bien ni del mal. Y dice Freud, es como bajar un poco todos esos niveles que solemos utilizar en la vida diaria. Es decir, que no importa lo que digo. No importa si tiene sentido o si no tiene sentido, si lo entiendo o si no lo entiendo. Dice, hay que describir lo que te pasa por la cabeza. Y ahí voy contando. Ah, me acuerdo que cuando fui el otro día, no sé qué, no sé cuánto, estaba el perro de Pepito, que entonces yo le dije, no sé qué. Ah, porque claro, el perro de Pepito. Y cuento lo que viene, lo que aparece, sin juzgar. Ven que es algo que no existe en nuestra vida diaria. Es algo muy particular. Y en ese relato, cuando lo consigo, hablar sin juzgar sobre lo que yo voy diciendo, ahí aparece la asociación de ideas que me llevan a la infancia. Entonces, a veces no directo, me acuerdo en la cuna, no. Pero sí con algo que tiene que ver. Y además después está la escucha del psicoanalista. Porque el psicoanálisis, ¿de qué se ocupa? De interpretar sueños. No solamente, el sueño es uno más. Tenemos que saber que nuestro aparato psíquico no solamente produce sueños, produce síntomas, produce lapsus, produce incluso chistes, fallidos, olvidos. Es decir, todo eso son los lugares donde ¡pum!, ha pasado el inconsciente. Pero siempre deformado, como en el sueño. Nunca así tal cual. Entonces, claro, la escucha del psicoanalista está preparada para escuchar eso. Está preparada para decir, ya sé que cuando me va a hablar del sueño tiene algo que ver con la infancia. Porque volviendo a eso, ¿de qué se ocupa el psicoanálisis? ¿Qué estudia el psicoanálisis? El psicoanálisis estudia el inconsciente, pero no todo el inconsciente. Porque el inconsciente del ser humano puede ser una cosa inmensa, ¿no? Se habla de telepatía, se habla de un montón de cosas. El psicoanálisis de eso no se ocupa.
el psicoanálisis se va a ocupar únicamente del inconsciente reprimido. De ese proceso donde el niño tuvo que reprimir, por ejemplo, esa fantasía de exhibición. Adelante. Una cosa, perdón de interrumpa. Tiene que ponerse de pie al fondo, no puede sentarse en las escaleras. ¿No hay más sillas? Sí hay más sillas, pero es que la aforo es de 46 sentados. La ley Ajá. no permite más. Ok. Y el resto de pie, 10 personas más entran de pie. Más de 10 no pueden entrar. Bueno, muy bien, suerte, han llegado. Gracias, perdone. Okay. Es que es por seguridad, ¿sabes? Sí. Porque si hay La ley más es la aforo ley, del que se ¿no? debe- La norma es la norma. Gracias. Así que tenemos que respetar, ¿ves? Entonces, bueno, no se levanten todos. Entonces, lo que vamos a ir viendo cuando hablamos de ese inconsciente reprimido, ¿no? De lo que se ocupa el psicoanálisis, es ese momento donde ese cachorro animal que decimos, ese pequeño animal que todavía no sabe hablar ni sabe respirar, apenas sabe respirar por sí mismo, sino que todavía necesita un montón de cuidados del exterior, porque si no muere, ¿no? Que si no hay un equipo de gente que se ocupa del niño, el niño muere. Entonces, digo, parece una tontería, pero eso es lo que nos encadena a los demás. Hemos entrado en un mundo donde había seres humanos y seres humanos que a todos nosotros nos han salvado la vida para que pudimos estar aquí hoy y para hacer todo lo que hacemos todos los días. Estamos en una cadena humana y la mayoría de vosotros también lo habéis vuelto a hacer, a tener hijos para que también a quien habéis salvado la vida. No, la cadena humana es esa, pero eso es la cadena humana de reproducción animal. Pero también cuando yo llegué aquí en ese mundo, había luz, había calefacción, ¿no? Es decir, que hemos llegado a un mundo humano, donde ya había un montón de gente que había trabajado para que yo pudiese ser cuidada como me cuidaron. Que existían los libros, que existían el pensamiento, que había pensamientos donde yo podía hacer un trabajo para apropiarme de esos pensamientos y no caer y no volverme una estúpida tomando lo primero que viene, sino para poder fabricar un pensamiento que me permita estar de pie y funcionar en la vida. ¿Para qué? Para el siguiente, el que va a venir. Porque cuando yo llegué, había ya un montón de cosas. Entonces yo tengo que trabajar un poquitín a ver si alguien se puede aprovechar algo de mi trabajo. Que es lo que todos hacemos cuando trabajamos, ¿no? Que estamos en un sistema social donde cada uno estamos trabajando para poder comer y también para participar en esa construcción social para las generaciones que vienen. Eso es nuestro compromiso social como seres humanos, ¿no? Es lo que se llama la deuda simbólica, que es lo que no cuenta en los sueños. En los sueños eso nos da igual. En los sueños son como en la niñez, súper egoístas. No nos importan los demás. Lo único que quiero es realizar un deseo. Aunque después vemos que en la conciencia no me doy cuenta del deseo que he realizado, pero para el aparato psíquico sí. Y eso es lo que interesa, porque cuando yo sueño, permito liberar una energía durante la noche. Porque ese aparato psíquico funciona todo el tiempo. Es un aparato psíquico que no envejece y que tiene una gran capacidad de trabajar. Si le ponemos toda la energía, porque lo que pasa, ¿no? Con los neuróticos, por ejemplo, es que la energía de ese aparato psíquico no está a su disposición. El neurótico siempre lo que hace es se va en su mundo, se va a su fantasía,
desaparece de la realidad porque le parece dura, que lo entiendo, ¿eh? Pero entonces se escapa en sus fantasías. Entonces el psicoanálisis lo que viene a proponer es volver a poner esa energía a disposición de la realidad, para poder actuar en la realidad, porque además en la realidad hay que saber que son los mayores goces que le están permitidos al hombre, porque una fantasía no toco nada, te fantaseo siempre lo mismo, tengo mi pequeño placer y se terminó, pero el verdadero goce es con los otros, es poder compartir con los otros, que sea, ¿no?, en un equipo. Mira, los que hacen deporte, cuando pueden trabajar en equipo, es una gozada. Las orquestas, los músicos, digo, todo lo que podemos hacer con los otros es el mayor goce que le está permitido a los seres humanos. Bueno, Freud dice que el mayor goce es la investigación científica. ¿Y saben por qué? Porque ¿qué hace el niño cuando está chiquitito ahí que hemos visto? ¿Qué hace? Investiga. Lo primero que hace el niño para saber dónde ha caído, investiga. Y la primera pregunta que se hace el niño cuando llega es: ¿y de dónde vienen los niños? ¿De dónde he salido yo? ¿Así? ¡Oh, la cigüeña! Cuidado, porque no se lo cree. Eso también es una cosa importante. Cuando no explicamos al niño la realidad de las cosas, después no confía en nosotros, ¿sí? Porque él sabe que mentimos. O si no lo sabe en el momento, lo sabrá el día siguiente. Entonces, después desconfía de los adultos. Dice, cuidado, los adultos mienten. Te cuentan historias ahí y te toman por estúpido. Entonces, el niño investiga como un pequeño científico. Y entonces, ¿de dónde vienen los niños? He visto mamá embarazada, y ahí empieza. Y si no es su mamá, pues es la vecina, ¿no? Es la madre de Pepito, su amigo. Digamos que él ya empieza, ¿no? Y entonces va preguntando por ahí, va preguntando y va observando. Y entonces ahí pasa toda esa investigación que, claro, que al principio no tiene todos los elementos para poder pensarlo. Entonces, inventa, ¿no? Cuando dicen, sí, vamos a hacer pis juntos, vamos a tener niños. Claro, porque no tiene todos los elementos para poder pensar. Aunque se lo expliquemos, porque a veces los padres dicen, bueno, quiero que mi hijo sea muy inteligente, se lo voy a explicar ya. Enseguida, tienes 1 año, no sabes hablar, pero yo te explico la reproducción sexual. Y claro, el niño no está preparado para recibir. Todavía no sabe, ¿no? Entonces, porque es un saber que él tiene que ir tomando él. Él tiene que ir aprendiendo y ver. Su investigación tiene su ritmo. Y lo que tienen que hacer los padres es como acompañar, estar atento y a ver, mira, necesita ahora ese dato que está ahí preguntándose, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como no tiene todos los elementos, se imagina. Pues en esa época es donde volvemos en los sueños. Aunque parece que, ¿no? En el fondo, digamos, incluso, ¿no? Que Freud también nos lo explica ahí, en la interpretación de los sueños, que lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Porque claro, en los sueños lo vivimos. ¿Cómo se llama? Virtual, como lo volvemos a construir. Construimos un mundo donde vamos y corremos y hacemos cualquier cosa en el sueño y es de verdad. Nos lo creemos. Aunque siempre hay una pequeña alarma que viene y que dice, cuando es necesario, es un sueño, ¿no? Digo que nunca estamos del todo creyéndonos. Bueno, depende, ¿no? Porque a veces hay sueños donde uno se lo cree del todo y se despierta y dice, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, los sueños típicos. Seguimos. Eso es el primero. Pero para decir que siempre en los sueños volvemos a la infancia. Otro sueño típico es la muerte de los seres queridos.
soñamos que se ha muerto alguien que queremos muchísimo y estamos llorando que no podemos más. Honda tristeza porque se ha muerto alguien muy querido por mí. Y entonces lloro. Eso es el sueño típico. Esas son las características, es decir, no es fui al entierro de mi abuelo y no sé qué, no sé cuánto. No, tiene que estar los elementos. Si voy al entierro de mi abuelo, estoy súper triste. Si no, no va. No son los dos elementos. Se ha muerto alguien que yo quiero mucho y tengo mucha tristeza. ¿No? Porque Freud cuenta la historia de una señora que justo había ido al entierro de... Había soñado que iba al entierro de un sobrino suyo. Y entonces fue a sesión a ver a Freud y dice, pero ¿cómo puede ser? He soñado que se moría mi segundo sobrino, que ya se había muerto el primero. Dice, ¿cómo puede ser? Soy una bestia, no puede ser. Y además no sentía ni dolor. Estaba totalmente indiferente al asunto y fui al entierro de mi segundo sobrino. Y entonces, ¿qué hace Freud? Dice, empecé a hablar. Entonces la señora empieza a contar lo que le pasa por la cabeza. Y entonces ahí va contando, ¿no?, que en el sueño estaba, ¿no?, en el entierro, estaba su enamorado. Y que justamente ese día, o el día siguiente, digamos, más bien era el día siguiente, había quedado que iba a ir a ver a su enamorado, que daba una conferencia, o era músico, no me acuerdo, pero que lo iba a ir a ver. Es decir, que en el sueño aquí lo que hace la chica es adelantarse a lo que desea. Porque en el entierro, en el primer entierro donde se había muerto el primer sobrino, estaba el chaval. Entonces ella en el sueño, ¿qué hace? Mata a su segundo sobrino, ¿para qué? Para ver el enamorado. Es una cosa práctica. ¿Ok? Una cosa que también es muy importante, ¿no?, que Freud lo subraya varias veces en la interpretación de los sueños. Retomando a Platón, dice que el hombre virtuoso sueña lo que el perverso realiza en la vida. Es decir, que todos los seres humanos tenemos deseos hostiles, deseos en contra de, deseos agresivos, tenemos un montón de deseos que nos gustaría no ver. Pero los tenemos, y todos. Después, claro, cada uno tiene que aprender a gestionar esos. Una manera de gestionarlo es eso, los sueños. Por ejemplo, no necesito realizarlo en la vida real, lo sueño. Está práctico. Pero claro, los sueños no decidimos, ¿no? Entonces, ese sueño típico, que es el sueño de los seres queridos, ¿no?, que uno, pues dice Freud que sí, que el deseo que se realiza es haber matado en el sueño a esa persona querida. Eso es lo que se realiza como deseo. Y entonces dice, no puede ser, que he matado a mi madre en mi sueño, no puede ser, que la quiero tanto y todo. Y entonces dice, porque normalmente en los sueños, cuando se realiza el deseo, uno no lo reconoce así. Entonces dice, no, claro, la tristeza, el llanto, es lo que viene a encubrir, lo que viene a disfrazar que realmente lo que quería era matar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, o lo que venga bien. ¿Ok? Entonces, en esa situación, digamos, en esa situación, ¿no?, de una deformación para que uno no se dé cuenta. Y la emoción es lo que viene a disfrazar. Entonces Freud dice, claro, mis lectores van a empezar a decir, no puede ser, ¿qué me estás diciendo? Que yo no quiero matar a mi madre, que ni a mi padre, ni a mi hermano, no sé qué, me estás diciendo que soy un asesino, no sé qué. Entonces primero vuelve a repetir eso, que el hombre virtuoso realiza en los sueños lo que el perverso haría en la vida real.
Y después, ¿no? Como para decir que es inocente, tenemos derecho a soñar lo que queremos. Que en los sueños no existe esa misma moral que existe que ahora no podemos poner más asientos, que no podemos estar más de 10 de pie, etc. ¿No? En los sueños eso no existe. Aprovechémoslo. ¿Ok? Es decir, que hay una libertad que tenemos en los sueños, ¿no? Que no existe en la vida. Dos realidades diferentes. Nuestra realidad psíquica no tiene moral, no juzga si está bien o si está mal. Pero nuestra conciencia sí. Entonces, pero hay muchas cosas que como nuestra conciencia no acepta, pues lo deforma, para que no nos demos cuenta que a veces tenemos esos deseos ahí con los cuales nos llevamos bastante mal. Aunque sean de todos, aunque sean humanos, aunque sean de todos, pero igual nos llevamos mal con esos sentimientos. Entonces Freud dice, bueno, vamos a ver, esos deseos que realizamos en los sueños, ¿no? Deseos de asesinatos, además, yo, que no mataría ni una mosquita, y pum, y en los sueños sí. Entonces, Freud nos dice, lo mismo, son deseos infantiles, son cosas de la infancia, no es un deseo de la actualidad. Es un deseo de la infancia que se repite. Y entonces dice, ¿y cómo? En la infancia quería matar a mi papá y mi mamá. ¿Qué es esto? Entonces, está genial ese capítulo, porque nos viene a contar todo lo que es ese proceso de constitución del niño. Porque tenemos que recordar que a veces nos olvidamos que el niño cuando llega no sabe nada. Todo lo tiene que aprender. ¿No? Digo que a veces, yo veo a los adultos a veces tratan a los niños como si fuese como él. No, que es un niño, no sabe, no entiende, vive en otro mundo. Y además, ¿no? Cuando son chiquititos, ellos tampoco tienen mucha moral, ¿eh? Para ellos también, el niño exhibicionista que va ahí desnudo por ahí, él no tiene ningún inconveniente. Son los adultos que lo miramos y tipo, ¿ok? Entonces, claro, el niño no tiene todos esos frenos, que después esos son los frenos que llegarán después, con la moral. La moral es el instrumento que va a venir a coartar un montón de acciones que al ser humano le encantaba hacer cuando era niño, ¿no? Pero que después no puede. Entonces dice, sí, es verdad, que los niños han fantaseado, han deseado de niños la muerte de los seres queridos. Dice, primero han deseado la muerte de los hermanitos. A ver, yo era la reina del palacio, papá y mamá estaban toda la mirada sobre mí y de repente viene una. Entonces, claro, el niño es un pequeño salvaje, lo quiere todo para él. Es egoísta y lo quiere todo para él. Nada de compartir. ¿No se acuerdan? Que eso es todo un proceso de aprendizaje de parte del niño, aprender a compartir. Aprender a ver que hay un otro al lado mío, ¿no? Que todavía nos cuesta bastante, ¿no? Hasta la edad adulta, que muchas veces decimos, ay, el otro, después, primero yo, ¿no? Que son actitudes que quedan de la infancia y que muchas veces se ve en los adultos, que nosotros seguimos a veces enseñando. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de el exhibicionista adulto, ¿no? Ha transformado ese placer infantil en una obsesión. Y ahora él va por la vida, ¿no? Bueno, y muchas cosas, digamos, que la infancia no se olvida. La infancia no se olvida. Bueno, todo lo que podemos. Bueno, vamos a seguir con los sueños, porque si no me voy por ahí. Entonces, lo que nos va a explicar con el sueño de los seres queridos, nos va a explicar eso de la infancia primero con los hermanos. Entonces va a decir, primero, el hermano mayor cuando ve al pequeño que llega no le gusta nada. Y lo dice. Hay una cosa muy importante que dice Freud. Si fuésemos capaces de mirar a los niños realmente cómo funcionan,
sin juzgarlos, sin utilizar nuestra moral para decir si está bien o si está mal, el niño nos lo cuenta todo. Lo dice. Esta que no tiene diente, ¿por qué no se la lleva a la cigüeña? Lo dicen, pero claro, hay padres que quieren tener un niño generoso, ya que está muy contento de recibir la hermanita y no sé qué. Sí, ya la quiere mucho, ya la quiere mucho. Sí, que tiene que aprender a quererla. ¿Cómo la va a querer? Tiene que ir aprendiendo a quererla y es ahí donde los padres tendrían que ayudar. Pero lo primero la quiere matar. La quiere matar, eliminar. Porque otra cosa también que dice Freud es que matar para un niño no tiene el mismo sentido de cuando nosotros hablamos de matar. Matar para un niño es que desaparezca. Eso es la muerte. ¿No? Que desaparezca. Entonces, mi hermanita, que desaparezca. No la quiero volver a ver. Eso es la fantasía de todos. Que después hemos aprendido poco a poco a compartir con nuestro odio, nuestros celos, unos sentimientos, ¿no?, cariñosos con los hermanos y aprender. Bueno, también podemos ver que hay adultos que se siguen llevando mal a la edad adulta, que siguen peleándose con los hermanos como cuando eran pequeños, que no se ha ido, como en la niñez. Los seres humanos somos así. La niñez está que flota por aquí. Y después está el pequeño que también, porque claro, el pequeño primero lo reciben, por suerte que tiene padres, pero porque los hermanos lo reciben súper mal, ¿no? Y además tiene que pelearla, el chiquito, que llega después, porque el hermano mayor le va a hacer la vida imposible. Entonces el pequeño tiene que, ¿no?, poder luchar para tener su lugar ahí también. Y él también va a tener sus sentimientos hostiles hacia el hermano mayor. Entonces, Freud dice, bueno, de acuerdo, ustedes vais a aceptar que con los hermanos, de acuerdo, puedo tener, ¿no?, sentimientos hostiles. Pero con mi papá y mi mamá, que me han salvado la vida, que me han dado tanto, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga, albergue en mí, sentimientos en contra de ellos? Y además hasta de matarlos. Ojo, repetimos, son deseos de matarlos del niño, es decir, ausencia. No lo quiero ver más, eso es matar, ¿no? Y entonces dice, claro, pero es que los seres humanos tenemos sentimientos contradictorios. Porque ¿quiénes son los primeros amores en la vida del niño? ¿Papá y mamá? Bueno, primero mamá, después entra papá, ¿no? Y muchas veces, con esos dos amores, al principio, dice Freud, conviven muy bien los dos. Puedo convivir con esos dos amores. Pero de repente me doy cuenta que hay uno que viene a entorpecer la relación fabulosa que tengo con mi mamá. Que cuando él se va a trabajar y que se va al extranjero, yo duermo en la cama de mamá. Pero cuando él vuelve, le tengo que dejar el lugar. Así piensa el niño. No es que él tiene el lugar de papá y no sé qué. No, es que y eso ya le da una rabia feroz. Que no quiere. Siente que su papá le viene a entorpecer esa relación que él quiere mantener con la mamá. Es su primer amor. Y además tenemos que pensar como el niño no es como nosotros. Nosotros hemos coartado y reprimido un montón de nuestros sentimientos. El niño ama a la madre, pero con una pasión desbordante. ¿Por qué? Porque todavía no se lo han cortado, no se lo han reprimido. Entonces, claro, es un amor tal que él, ¿cómo no va a desear que no venga papá? Nunca más. Claro que lo desea. Claro que desea que no venga nunca más. Porque además no sabe lo que quiere decir. No sabe ni cómo va a crecer, no sabe, no tiene, ¿no? Si todavía no sabe ni siquiera cómo se hacen los niños. Pero sabe que ama a su madre.
Y eso pasa para las chicas y para los chicos. Ojo, que no hay una historia diferente, bueno, sí, es un poco diferente. Pero digamos que para todos nosotros, nuestro primer amor fue nuestra madre. Para chicos y chicas. Lo primero, mamá. Es decir, que para todos nos vino a entorpecer el papá. Bueno, eso, ¿no?, es lo que viene a explicar y Freud ahí en ese capítulo que se llama Material y fuentes de los sueños. Freud ahí nos cuenta y retoma la historia de Edipo. Y entonces la leyenda de Sófocles, ¿no? La leyenda, sí, es una leyenda, ¿no? La leyenda de Sófocles dice porque, claro, a Edipo, ¿ustedes se acuerdan lo que le pasó a Edipo? ¿No? Que fue abandonado por sus verdaderos padres porque el oráculo había dicho, cuidado con este hijo que va a matar a su padre y su madre. Claro, lo tiraron al río, fue recuperado por otros reyes, porque al principio era un campesino, pero después fue cuidado y educado por otros reyes, ¿no? Y cuando creció y que ya tenía 17 años y etcétera, también el oráculo le vino a volver a decir, cuidado, que vas a matar a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué hizo? Se fue de donde estaba, porque él no sabía que sus padres estaban del otro lado. Es decir, que es muy interesante la historia de Edipo porque habla de nuestra historia. Y no solamente por el deseo compartido, porque claro, Edipo, queriendo alejarse de lo que la historia le prometía, de su destino, termina casándose con su madre y matando a su padre, más bien al revés. ¿No? Primero mata al padre y después se casa con la madre. Dice, pero ¿en qué se realmente tiene que ver con nosotros? ¿Que nosotros también hemos fantaseado eso? Sí. Dice, pero no solamente eso, sino que cuando, dice, es la ceguera. Es decir, que el tipo no se dio cuenta de nada. No es que mataba a su padre, mataba al rey que vino a entorpecer su camino. Hizo que se casó con Yocasta porque, ¿no?, el pueblo quería que él se casase con Yocasta. No es que él que lleva con su madre, no. Es decir, que es algo como inconsciente, que después le vino y que se dio cuenta. Es decir, como nos pasa a nosotros hoy. Porque claro, a mí me van a decir, bueno, a mí justo en este caso no, pero si no, a decir, ¿qué? ¿Que yo me quise acostar con mi padre y quise matar a mi madre? Ni hablar. Claro, porque no tengo restos de estos sentires. Ninguno, por supuesto que no, sino ¿cómo viviría? Sensaciones de eso no tengo. Pero en los sueños... Es decir, que podemos ver que Freud es desde los sueños que ha reconstruido toda nuestra historia. Todo ese proceso que después ha visto que en la vida, ¿no?, cuando dice, si ustedes observan muy bien los niños, vais a ver, los niños lo cuentan todo. No, pero ustedes lo han visto. Cuando seré mayor me casaré con mamá. Digo, que lo han dicho. Bueno, hago una pausa. ¿Ustedes? ¿Algún comentario? Sí, yo quería hacer uno. Todos los sueños, como he oído decir, vienen de la niñez, pero no puede ser que en el inconsciente se tenga alguna frustración de ya más mayores y que se dé en el sueño, eso no. Sí, pero eso no deja de ser, porque cuando yo digo que es la niñez, o cuando Freud dice que es la niñez, llegamos a la raíz. Por supuesto que después tiene que ver que muchas veces soñamos cosas de nuestra vida cotidiana, de algo que nos ha molestado, ¿no? Freud dice, no he podido comprar el vestido que había visto en el escaparate. ¿Qué hago en el sueño? Me lo compro. Sí, pero en sueños que se repiten, no en un sueño así puntual, no. Un sueño que se repite, bueno, lo digo porque a mí me ha ocurrido que a veces un sueño se me ha repetido y yo creí, luego ya todo el tiempo, que era de una realidad actual y dejó de repetirse, pero bueno, esto puede ser. Por eso preguntaba si no pueden ser cosas que se tienen en el inconsciente, pero actuales, que no se remontan a la niñez.
Es que en la base todos vienen de la niñez. Es la niñez que pulsa para salir. Pero como no puede salir siempre así tal cual, pues toma los elementos de nuestra vida. ¿No? Porque si yo quise ayer comprarme un vestido que no me pude comprar por X razón y que sueño, que me lo compro en el sueño, que me doy el gusto en el sueño, ¿qué realizo aquí? Un deseo infantil. Un deseo infantil. De algo que no fue satisfecho durante el día y ¡pum! Lo voy a soñar. Que muchas veces los sueños no aparecen claros así, ¿no? Que dice que eso, los sueños claros así son los sueños de los niños. Los niños sí que no tienen demasiado disfraces, ¿no? Pero que son los elementos que utilizamos. Que el material que utilizamos para fabricar nuestro sueño no es. Eso es para engañar a la conciencia, no es el elemento principal de nuestro sueño. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los sueños que... Sueño que vuelo? Pues lo mismo, recuerdo de la niñez. Cuando me agarraban así me hacían ¡wuuu! ¡Wuuu! Entonces dice, claro, ya tengo la edad adulta, entonces ya no hay manos, voy sola. Y voy, pero es la misma sensación que cuando éramos pequeños y era un goce, un placer ahí, y pedía que me repitiesen y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces esos suelen ser sueños típicos, que muchas veces lo que llamamos típicos son, ¿no? Que sueños que vamos también, porque como están tan cerca de la realización de la infancia, también son sueños que solemos hacer en la juventud, vamos a decir, ¿no? Después utilizamos otro material para fabricar, pero es un material. El material que va a venir ¿a qué? A engañar mi conciencia. Que mi conciencia es muy moral. Mi conciencia sí. No, por favor, que a ti te gusta interrumpir. Dale. Dale. ¿En qué momento dejamos de ser niños? Muy bien. Yo creo que es eso. Nunca abandonamos. Después vamos a crecer cuando vamos a estar en la realidad. Un trabajador ya es un adulto, pero en la noche, ¡pum!, vuelve el niño. ¿No? Es decir, que no abandonamos nuestra niñez nunca, siempre nuestro niño sigue viviendo en nosotros. Pero claro, después la realidad del adulto ya le pide cosas. Ya no puedes decir como el niño, no quiero. Ya la realidad te reclama y tienes que responder a lo que te ha pedido la realidad. Sí. ¿En qué momento surge la estructura temperamental en un niño? La estructura temperamental. Sí, antes de hacerse carácter. Es decir, esa estructura con la que auténticamente se dice que se nace, pero que no es así. ¿En qué momento se adhiere a todo este tipo de realidades? Eso tiene que ver, no, porque el niño, no como decíamos, el niño va a enseñar, por ejemplo, que tiene rabia contra el hermano, pero no es que él sea rabioso, es en ese momento. Es decir, que a veces son los padres también que fomentan un poco eso, porque ya le ponen una etiqueta. Mira, qué niño tan agresivo, y ¡pa!, etiqueta. Se lo repiten 3 veces y después el niño dice, bueno, de acuerdo, te voy a dar el gusto, voy a ser agresivo. Sí, pero el temperamento, el tempus, es algo con lo que nos han enseñado. Pero entonces, perdón, ¿qué llama tempus? ¿Qué es eso? Esa realidad con la que se nace, que después se va desarrollando en el carácter, que es lo que se adquiere como careta. Por eso viene carácter. Pero, por ejemplo, careta. un rasgo, ¿qué es un rasgo ahí del tempus ese? ¿Qué llama así? Por ejemplo, un rasgo del temperamento es una estructura específicamente egoísta, y el tempus cambia después en el carácter cuando la persona se hace más abierta, más acogedora, que más se civiliza. comprensiva. Sí. ¿Qué es lo que subyace? ¿El temperamento o el carácter? No, a mí me parece que eso es
es el trabajo de civilización, ¿no? Eso no es un rasgo de carácter. Ser egoísta para un adulto es un rasgo infantil. Sí, que es con lo que se nace. El tempus es algo que va unido al propio... Digamos que no nacemos así, porque yo no sé si ¿no? Cuando hay una película muy interesante que se llama El niño salvaje de Truffaut, que es un niño que nace en los bosques, porque dice que en el siglo XVIII pues había las madres no podían cuidar a los niños y los abandonaban en el bosque. Y entonces, bueno, morían evidentemente. Pero dice, recupera ahí en la historia de la película, recupera uno. Pero ese niño ni es egoísta. El egoísmo es en relación a los otros. Yo me vuelvo egoísta, ¿no? Porque viene un hermano que me va a quitar lo que yo quiero. Sí, hay una diferencia entonces entre el egoísmo y el egocentrismo, que es las dos estructuras en las que el egocentrismo estoy yo en el centro, pero el egoísta es quiero aquello que los demás tienen. No, el egoísmo es lo quiero todo para mí, ¿no? Exacto. El egocéntrico es el que quiere estar en el... Son todos sentimientos infantiles, es decir que es una falta, yo diría, es como una falta de trabajo que el sujeto no ha pasado por un trabajo de civilización, ¿no? El trabajo de civilización es saber que vivo con otros que son como yo, ¿no? Que decía, es otro yo, es un yo como yo, pero en otra piel. Entonces tengo que considerar que el otro es como yo, pero claro, eso es un proceso de civilización, porque el ser humano es bastante salvaje, es bastante hostil. Al otro tiene muchas ganas de darle codazos todas las veces que puede. Entonces, pero hay que civilizarse, hay que poder aprender a disfrutar de esa relación con el otro, a poder gozar de la presencia del otro en mi quehacer, para aprender. Es civilizarse, no es un rasgo de carácter, es civilizarse. Porque el rasgo de carácter, por ejemplo, vamos a decir que es tacaño. Un tacaño es un rasgo de carácter, que también es infantil. Claro, es que el carácter depende de la triple estructura de emotividad, actividad y repercusión. Depende de esos tres elementos, ya la repercusión se hace primaria o secundaria, pero son tres elementos propiamente de la forma de desarrollarse ante el público. Bien. Bueno, yo creo que es la hora. Perdón, pero escuché las campanas. Sí, ya hemos llegado, ¿no? Vamos a respetar el horario. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Aquí está el nombre de la próxima conferencia, que será el 4 de marzo, que se llama Las pesadillas o los sueños de angustia. ¿Ok? Que ya hemos hablado un poquitín de eso, ¿no? Pero ahí retomaremos un poco, porque siempre volvemos un poco sobre lo mismo, porque, ¿no? Los procesos de los sueños. Y después tenéis en la biblioteca, que es en la biblioteca del Parque del Retiro, tenéis otras conferencias en otras fechas. Aquí es el sábado por la mañana. ¿Ok? Pero en principio nosotros podemos volver a vernos aquí el 4 de marzo. Aquí estaremos. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno,